voy a tratar de saldar una deuda que tengo conmigo, la verdad, sobre la necesidad de analizar a fondo, mucho más allá de la condena directa que surge naturalmente por lo emocional, el crimen de Lucio, ¿no? Para empezar, eh, si uno ha de ser franco y tratar de ir a fondo, debe señalar que la valoración de la vida es uno de los elementos que indican la maduración de una sociedad. Esto enunciado de este modo puede parecer una suerte de invocación al bien, no lo es. Es una comprensión de la rareza que implica la existencia de este planeta. De hecho, está en el lugar justo para no derretirse por efecto del sol o para no congelarse por su ausencia, y contiene la increíble diversidad de elementos en su seno que permiten el surgimiento de la vida. Pero además se han desplegado las conexiones necesarias para que haya vida. En ese marco ha surgido, una vez que se hacen los estudios científicos adecuados, de manera casi improbable, pero de hecho real, la vida inteligente. Cuando se observa el marco de visualización que tienen los grandes telescopios, nosotros nos encontramos con que en la zona del universo observable no hay vida, no hay vida como hay en la Tierra. Esto ya habla de una excepcionalidad realmente singular, pero además de los componentes, la temporalidad de la inserción de los mismos para lograr que existamos. Dentro de ese desarrollo, además, debido al tipo de fertilización del ser humano, es azaroso el surgimiento de un ser. Tiene que darse una combinación muy rara, muy excepcional, para que ovule, para que se despliegue, para que nazca y para que se desarrolle. En el marco de esta situación realmente extraordinaria, surge algo que se ha llamado alma o espíritu, pero lo cierto es que existe, que es lo que Macedonio Fernández señaló como mismidad. Por alguna razón, quien está escuchando sabe que es el que está escuchando, quien habla sabe quién es. Es decir, hay una identificación con un género en general, con una sociedad, con una raza, con un sector, pero al mismo tiempo cada uno de los protagonistas de esta situación, que es la vida, sabemos que somos únicos. Comprender todo este panorama, comprender la excepcionalidad de la vida, implica también valorar cada una de las vidas. No porque necesariamente, aunque también sea bueno valorar la vida, sino porque realmente es una extrañeza profunda, es azaroso. Todo esto una vez que se comprueban los estudios científicos realizados, lo cual lleva a que muchas personas, lógicamente, sean creyentes, sean religiosas, puesto que la única explicación hasta ahora para la combinación de elementos que se generaron hasta dar con un ser inteligente es, bueno, la voluntad de alguien todopoderoso o de alguna fuerza de la naturaleza lo suficientemente sabia, intensa y dedicada como para que esto surja, ¿no? Creo que aquí radica una parte de la diferencia, que es la admisión. ¿Qué diferencia? Bueno, somos un pueblo, estamos en el sur y cada uno de nosotros es parte de ese pueblo. Ahora, dentro de ese pueblo hay algo que yo publiqué, edité, de esta chica Arena hace poquito, donde decía, no es lo mismo ser pobre que ser miserable, no es lo mismo ser un trabajador que ser un lumpen, aun cuando se pertenezca al mismo espacio. Y aun cuando todas esas vicisitudes, avatares que configuran la vida se hayan dado en todos los casos.
quiero refrendar en esta base de razonamiento la nota de Carlos Balmaceda, donde él señala que el crimen de Lucio no lo cometieron feministas, lesbianas, sino que lo cometieron lúmpenes. Esto es importante entenderlo, lo cual no quiere decir que no haya responsabilidades de entorno, como vamos a observar. Hay un hecho, digamos. La persona que recibe un hijo, en principio la persona que recibe la vida, pero la persona que es, no está mal señalarlo en este marco, bendecida con la presencia de un hijo, tiene en su cercanía lo más valioso que puede haber en el universo. Es algo sencillamente extraordinario, ¿no? Esto es así porque para tener un hijo es necesario que se den una serie de situaciones encadenadas, de las cuales el acto sexual es casi, podríamos decir, una culminación parcial o un inicio hacia la ovulación, pero todo determinado por situaciones realmente muy difíciles de explicar científicamente, porque alguien puede narrar cómo se forma una planta, pero es muy difícil entender cómo es posible que determinado espermatozoide llegue a determinado óvulo y configure un ser con esa mismidad de la que estamos hablando. Cuando Carlos señala que las asesinas son lúmpenes, está dando en el clavo en el tema de la conciencia, ¿no? Si el niño es lo más valioso que puede haber en una sociedad, porque encarna la vida naciente, improbable y sin embargo existente, improbable científicamente y sin embargo existente, vale la pena refrendarlo, la agresión sobre el niño implica un autodesprecio de sus progenitores, que golpean a lo más valioso que tienen, desdeñan a lo más valioso que tienen. Entonces, esto es, creo que es importante verlo. El agresor siempre es un idiota. El agresor siempre es un idiota, además de los otros apelativos que a todos se le ocurren en estas situaciones criminales. Se lo puede insultar, pero no se puede perder de vista que aquel que desdeña lo más valioso que tiene es un idiota, un estúpido, un imbécil que se golpea a sí mismo, además de golpear al niño, ¿no? Es importante saberlo porque de otro modo hay variantes de agresiones que pasan por transgresiones y no hay que caer en esa trampa. En ocasiones la lumpenización de la vida, que implica también una interioridad quebrada, lleva a la autosatisfacción a través de la imagen de ruptura cultural que implica ante la comunidad el realizar determinadas acciones perjudiciales para otros. Realizar acciones perjudiciales para otros. Aquí ingresa el tema de la valentía y de la cobardía. Hace poco, y generó, alguna discusión, yo señalé que la cobardía física es madre, o es padre si quieren, no quiero entrar en esa discusión, es origen de la cobardía intelectual. Y alguien puede malinterpretar esto. Yo no estoy señalando que aquellas personas que no nos acompañaron en un momento determinado a luchar contra la dictadura militar, no porque no estuvieran de acuerdo, sino porque estaban aterrorizadas, fueran específicamente cobardes. Es decir, no es fácil. Hay que ser inconsciente, en realidad, más que valiente, para enfrentar a las 3 fuerzas armadas en el gobierno, más las fuerzas policiales. Yo no digo que ser valiente sea salir a la calle y si vienen 10 policías armados, enfrentarlos a solas.
Esa es una visión heroica, bueno, que carece de sentido. A veces hay confusión con respecto a lo que se considera valentía. Y ahí entramos en otro plano. La explicación a través del carácter. Se dice, no, pero es así, pero es muy nervioso. No hay que hacerlo enojar. Bueno, si es tan así, que se pelee con el vigilante de la esquina, no que le pegue a los pibes, no que le pegue a la familia. Eso es cobardía. El agresor es un imbécil y el agresor es un cobarde. Todos sabemos, además, que debido a la cultura de época, se ha unilateralizado la agresión sobre el varón, cuando en realidad la vida cotidiana, el andar callejero, las vecindades nos indican que las madres también son golpeadoras. Y ahí entramos en otro nivel de análisis. Yo pude entrevistar hace un buen tiempo a, curiosamente el nombre, pero no es, Cristina Fernández. Cristina Fernández es una especialista en niñez y adolescencia. Muy conocedora, muy sabedora, y ella me decía, mira, muchos de los casos que se denuncian de chicos que no están, se van de las casas porque no soportan a sus padres. ¿Dónde está la violencia? Está en interiores, puertas adentro. La cobardía y el autodesprecio, la imbecilidad, y la falta de gallardía, por así decir, de los padres, de la mamá y del papá, lleva a que muchos pibes se fuguen tratando de hallar, aún en la miseria callejera, una dosis de buen trato, de comprensión o al menos de no agresión. Eso derivó en un artículo que publiqué que se llamó Interiores, que tuvo buena recorrida y no tuvo tantas objeciones, primero porque estaba bien fundado por la información que vertía esta mujer, y después porque todavía la oleada no había desfigurado buena parte del análisis social, que en los últimos 3 años está obliterado, ¿no? Un poquito antes trabajé sobre el tema Tejerina y señalé que, en un texto que se llamaba Víctimas, que el haber padecido determinadas instancias violentas previas no puede garantizar la excepción a la ley por parte del victimario. Que no, digamos, a mí me tocó dirigir muchos años el Diario de Madres y ahí conocí las historias de los represores. Ostensiblemente, los represores en su gran mayoría han sido criados violentamente, han tenido familias proclives al ejercicio de la violencia. No es que surge de la nada. Pero, juicio y castigo, en algún momento hay que cortar con esa violencia y impedir que se siga desplegando en la sociedad. El concepto de juicio y castigo es vital para entender el prestigio logrado por los organismos de derechos humanos en la Argentina, en detrimento del reclamo feminista de los últimos años de prejuicio y condena. El yo te creo implica no voy al juicio, yo te creo, lo escracho, no me importan las pruebas, si lo decís es. ¿Qué es lo que se logró en la lucha por los derechos humanos desde la dictadura para acá? Y desde antes en la resistencia peronista también. Que cada represor acusado fuera juzgado, pero sobre todo que tuviera un abogado al lado. Un señor de traje diciendo es inocente y explicando por qué. Y a partir de allí que los jueces que lo van a condenar, para condenarlo tengan que contar con las pruebas y tengan que contar con el análisis exacto. La acción de dejar de lado la maternidad como un elemento positivo y la acción de justificar la situación por violencias previas y a partir de allí agredir a lo más valioso que se tiene, que es la vida, que fue rarísimo obtener en este marco, implica una
lumpenización del pensamiento de la vida cotidiana y una suerte de desdén de la conciencia, es decir, anulación del concepto que comprende por qué estamos en este lugar y lo valioso que es poder cuidarlo y al mismo tiempo ayudarlo a desplegarse. En ese marco aparece que la ausencia de conciencia lo que genera es una suerte de impiedad obtusa por las necesidades del otro. ¿Qué necesita un chico? Un niño, un pibe y una piba necesitan que los abracen, necesitan que los quieran. Por supuesto necesitan alimento, necesitan un montón de elementos, pero cuando el chico va para que lo abracen recibe un golpe. No hay nada más desalentador en la vida que eso, que recibir el golpe del lado en el cual se espera el afecto. Porque el rol de los padres es naturalmente el de brindar afecto a los pibes. La devaluación de la paternidad y de la maternidad a través de la propaganda, como si fueran elementos negativos, como si eso, en lugar de ayudar a crecer a los padres, los que hemos tenido pibes sabemos de esa situación, les cercenara la vida laboral, las opciones de libertad, una serie de tonterías que se han instalado y que, bueno, logran una difusión extraordinaria a través de los textos en página 12 y la propaganda del feminismo radicalizado en los últimos tiempos. Entonces retomamos la observación de Carlos. Las asesinas no fueron feministas, no fueron lesbianas, sino lúmpenes. Pero el feminismo brindó el clima de época que entornó el delito. Bien. Ahora bien, no podemos caer en la señalización directa. Una cosa es tener un clima de época y otra cosa es ejercer la acción asesina. ¿Comprenden? Y ahí es donde uno señala el concepto de juicio, el concepto de castigo, si el juicio brinda las pautas para que exista el castigo, lo que ofrece es racionalidad al ser humano para superar los climas culturales, las tensiones, las campañas, la propaganda y también su propia tendencia a la evasión y a la lumpenización, y que la racionalidad comande la sociedad en la cual está inserto. El sistema jurídico, cuando se lo cuestiona, a veces se cae en algunos errores importantes. El error más claro es, bueno, podríamos decir, el caso Bloomberg, donde miles de personas supusieron que endureciendo las leyes que ya son duras y habilitando a la policía para operar sin necesidad de juicio previo, se iba a lograr una mayor seguridad o una mayor justicia. Esto deterioró grandemente el sistema judicial a nivel interior y la visión que la sociedad tiene del sistema judicial. En realidad, la justicia en la cotidianeidad funciona de modo normal y las elaboraciones procesales, los códigos que existen, son fruto de la tensión existente dentro de la sociedad a nivel social para alcanzar la justicia. Si no existen esos códigos y esos procedimientos, lo único que queda es la ley del más fuerte. Y volvemos al tema de la agresión. Por eso hay que valorarlo eso. Otra cosa es las causas políticas que se armaron en los últimos tiempos y el rol político-económico de algunos jueces en beneficio de determinados sectores. Pero aquel que ha participado de un juicio, en mi caso ha participado como testigo, y uno ha sido interrogado, es una experiencia enriquecedora y muy parecida a la del periodista. ¿Por qué? Porque las técnicas que se utilizan de interrogación
hacen que sea muy difícil mentir, contrariamente a lo que se piensa, porque hay que enlazar una serie de situaciones que terminan siendo disparatadas y fácilmente reconocibles. Entonces, el sistema jurídico argentino es una parte de la conciencia, como lo es en todos los lugares del mundo donde el ser humano ha alcanzado cierto desarrollo. ¿Cuál es el problema que quiero señalar en base a interiores, ¿no? A la violencia interior? Primero, los clubes sociales, las asociaciones vecinales, los lugares de encuentro que son muy vituperados con acusaciones puntuales, y por supuesto la escuela, son lugares de contención valiosos, importantes, maduros, que deben ser realzados, ¿no? Esto es trascendente. La seguridad no está en los hogares, salvo en algunos, sino que muchos de ellos, debido a la inconsciencia, a la imbecilidad y al desdén por la vida de los propios padres, se tornan en suerte de prisiones opresivas. Admitir esto, comprender esto, implica también proceder de manera equilibrada y facilitar que el entorno social contenga y señale situaciones que, aun cuando parezcan pertenecer al campo de la privacidad, tienen una razón de ser que le permite al Estado interferir para poder ordenar la vida de los protagonistas. Finalmente, el trabajo ordena y finalmente también los medios influyen. Los trabajos regulares, los trabajos además que están relacionados con la pasión del que los realiza, cosa que es muy difícil en este periodo, por eso lo marco, de otro modo sería parte del paisaje, deben ser una demanda continua de la población, y para eso también hay organizaciones como los sindicatos y las organizaciones sociales, que también benefician el trato personal a las personas que acuden a ellos y que admiten socializar, demandando por sus necesidades de conjunto. ¿Comprenden? Y los medios de comunicación, con su mensaje violento e inquieto, sobre todo angustiante, de perspectiva de vida sin solución de manera permanente y recurrente, de la necesidad de proceder inmediatamente, casi sin pensar en lo que ha sucedido, pero para resolver una situación, sea la ocupación de una casa, sea el robo en la esquina, sea un delito simple o complejo. La propuesta de los medios es gatillo fácil, chocobar, e ir hacia adelante sin saber hacia dónde se va, casi con los ojos cerrados, pero con el gatillo. Esto genera mucha inquietud, mucha angustia y mucha sensación falsa en la población de esto se podría resolver fácilmente, y no se hace, porque no tienen voluntad de hacerlo, porque son amigos de los ladrones o de los agresores. Bueno, eso es otro quiebre a la conciencia y otro quiebre a la inteligencia humana que puede llevar adelante soluciones de fondo de los problemas existentes. Comprender que la vida es única, que cada persona contiene su mismidad, se llame como se llame según la creencia, concepción, que la misma es intransferible, que se está vivo simplemente por una consecuencia explicable pero muy azarosa e improbable que se ha gestado sobre esta tierra, es importante entenderlo para poder trabajar con la sociedad y comprender el valor, situar en su justa medida el valor que tiene la vida humana. Esto que está razonado después de muchos días de sufrimiento, de complicar, de despertarme pensando en el pibito este, no implica
dejar de lado el repudio, al contrario. Por eso señalo no solo lo de interiores, lo de víctimas. En algún momento hay que cortar. Y aquí se tienen que empezar a cortar, porque acá hay un problema. Hay chicos que no llegan a morir tras ser agredidos, simplemente siguen siendo agredidos. ¿Comprenden? El problema está entre nosotros, el problema está alrededor, y si no lo pensamos, si no lo trabajamos seriamente, continúa. Lucio no tiene solución, por lo menos en esta vida. No sé si la tendrá en otra, porque si existe otro mundo, ¿cómo llega Lucio? Llega con la carga de haber vivido 5 años despreciado y agredido por la gente que debía quererlo. ¿Mm? Eso es lo grave. Pero hay pibes que están siendo golpeados y maltratados, algunos a la vista pública por sus madres, ahora. Y me parece que dejar de lado el tema y creer que el problema está afuera de las casas puede llevar a un engaño realmente importante y a elementos distorsivos de análisis que solo contribuyan a la continuidad de esta situación, que es real, existe y necesita ser abordada. Por supuesto que he lanzado contra estas dos mujeres todos los insultos que ustedes puedan creer y que hemos compartido, pienso, y que me parece bien. A partir de allí, después de muchos días, pude elaborar este planteo como para poder empezar a pensar en serio lo que significa las agresiones a la niñez, tal vez lo más grave que puede ofrecer una sociedad, lo más enfermo y lo más inconsciente. Por eso arranqué hablando de la conciencia, de la trascendencia de la existencia. Gabriel Fernández, La Señal Medios.